Bueno, entonces buenos días. Hoy vamos a arrancar con lo que es la gestión de siniestros, ¿sí? Como tal, el siniestro es lo que llaman las aseguradoras o las empresas aseguradoras como un accidente de tránsito, lo que conocemos también como el accidente de tránsito, ¿sí? Entonces, es importante parametrizar bien este tipo de evento, este tipo de evento, pues para que asimismo podamos utilizarlo en el sistema, ¿listo? Entonces para eso, ¿por dónde arrancamos? Entonces eso es por el módulo de GEMASalud, pero pues antes de poder hacer uso de este evento, tenemos que parametrizar unas cosas. ¿Señor? No, solo, o sea, como tal lo llaman siniestro al evento de un accidente de tránsito, ¿sí? Que es lo que llaman las empresas aseguradoras. Sino es la parametrización en el sistema para que él pueda hacer uso de esta gestión. Si quiere, pero no decir siniestro, accidente de tránsito. Entonces, antes de empezar a revisar lo del siniestro o el accidente de tránsito, como les indicaba, toca parametrizarlo. Eso es por el módulo administrativo, donde en parámetros generales, módulos utilidades administrativas, parámetros de la parte de salud, sector salud, tenemos un parámetro que dice maneja siniestro. Entonces esta parte es la primera que tenemos que parametrizar, ¿listo? Donde se dice manejar siniestro tiene que ir como sí. Y además hay algo del vencimiento de siniestro. Entonces dicen que el vencimiento del siniestro es de 2 años, es la vigencia. De todas formas, acá podemos estipular a cuántos meses tenemos el vencimiento. Si aumenta o disminuye en algún momento, entonces venir y modificarlo en esta parte. ¿Listo? Y por este lado no sería nada más. Luego tenemos que crear un consecutivo por el mismo GEMA administrativo. Tenemos que crear un documento, primero que todo en generales, documentos. Miramos primero que no exista, ya existe, pero entonces, dado caso que no existiera, tenemos que crearlo tipo documento ZSI, este es el tipo documento, y el nombre del documento es siniestro aseguradoras, ¿listo? Es una clase de documento general y está apto para todos los usuarios. Entonces podemos decir que usuarios pueden hacer uso de este documento, o si todos los usuarios pueden acceder como tal, hacer un siniestro. Entonces para todos le colocamos asterisco. Luego de crear el documento, se prosigue con crear el consecutivo. Entonces revisamos nuevamente, acá está ZSI, serie del documento 1, la descripción, el número inicial, número actual, número final, si el consecutivo va a ser automático o manual, listo, para que cada vez que hagamos un siniestro él automáticamente o genere el número que sigue o toque hacerlo manualmente. Bueno, teniendo esta parametrización, ahora sí procedemos a ingresar al módulo de GEMASalud. Recordemos que el siniestro es el evento de un accidente de tránsito, ¿sí? Es el que nos permite identificar que fue un accidente de tránsito. Entonces también tenemos que configurarlo en los contratos. En algún momento cuando vimos lo de contratos, se explicó que había un campo que decía si manejaba siniestro o no manejaba siniestro. ¿Listo? Entonces así mismo podemos, en ese momento vimos que en parámetros generales dijimos que íbamos a manejar siniestro, ¿sí? Pero entonces además de eso toca definir cuáles contratos van a manejar
y además en los motivos de ingreso también podemos estipular esto, ¿sí? Con el fin de que no todos nos manejen siniestro, porque pues no todos los eventos que vayamos a manejar en la clínica tienen que ser accidentes de tránsito. ¿Listo? Entonces revisemos primero lo de los motivos de ingreso. Entonces, en tablas, motivos de ingreso, nosotros podemos definir en afectación, primero, si va a afectar accidente de tránsito, si genera epicrisis. Entonces, en una urgencia de accidente de tránsito, yo le puedo colocar A de accidente de tránsito, y además de eso, no, listo, ya con esto él sabe, en la afectación ya él sabe que cuando es accidente de tránsito va a manejar siniestro, listo, y como les indicaba, por el otro lado es el contrato, entonces en movimientos, contratos con EPS, y en la parte inferior dice maneja siniestro, listo, entonces ahí es donde tenemos que configurar el contrato que nos va a manejar accidentes de tránsito. Este por contrato, el de motivo de ingreso era el que decía afectación, si era afectación accidente de tránsito, si era afectación solo de epicrisis. Entonces se debe colocar que es accidente de tránsito. Ese es para las aseguradoras, listo. Exacto, Sí, cuando creamos los contratos cuando creamos los contratos de las aseguradoras, entonces colocamos que maneja siniestro, sí. Nadie más va a tener. Exacto. Recordemos entonces que el siniestro también puede amarrar varias admisiones, ¿sí? Es importante tener en cuenta esto porque, digamos, puede haber un solo siniestro para diferentes admisiones. ¿Por qué? Porque puede ser que llegó el paciente por primera vez, tuvo un accidente en la moto, lo atendieron, le dieron salida, lo mandaron a unas terapias, todas esas terapias van a ingresar con diferente número de admisión, pero van a pertenecer al mismo siniestro porque va a ser por el mismo accidente de tránsito, por la misma atención. Hasta que cumpla el tope o hasta que se acabe la validez del siniestro o hasta que lo cierren, porque también está la posibilidad de que cierren el siniestro. ¿Listo? Bueno, el siniestro, ¿qué datos nos afectan como tal? Entonces, pues, la admisión, lo que es la cabecera de la admisión, en los consumos también se genera lo que es la información del siniestro, ¿sí? Y si nosotros queremos observar el siniestro, cómo va, el manejo que se le ha dado, entonces está en el menú movimientos, administrar siniestros. Entonces en administrar siniestro podemos ver los datos del siniestro, el informe de gastos por siniestro y un formulario de gastos por siniestro paciente, como reportes, ¿listo? Entonces en datos de siniestro, ¿qué tenemos como tal? El código del siniestro, el número del siniestro, que ya lo vamos a ver más adelante cuando hagamos una admisión, ¿listo? El nombre del paciente, el número de la póliza, el valor con el que ingresó, tope máximo, fecha inicial, fecha final y el estado del siniestro. Entonces, ¿qué quiere decir valor al ingreso? Puede ser que el valor al ingreso sea 0, como puede que sea mayor a 0. Puede ser que venga de otra entidad, de una clínica, de un hospital, y ya allá el siniestro lo hayan manejado y ellos envían el valor que lleva consumido hasta el momento, ¿listo? Entonces ahí también en el momento en que se genera el siniestro, él solicita esta información. Por defecto lo toma en 0, pero el valor al ingreso, como les digo, puede ser mayor a 0, ¿listo? El tope máximo y el estado puede ser abierto o cerrado. El sistema deja parametrizar el punto de máximo para eso, que avise, que notifique, de hecho, cuando se esté tratando el paciente. Me parece que en el momento en que generamos el siniestro, ahí él vota cuánto es el tope máximo, vamos a revisar si él deja modificarlo. ¿Listo? Ya lo observaremos más adelante. Desde aquí podemos cerrar o abrir un siniestro. ¿Listo? Cada vez que nosotros hagamos una admisión, si esa admisión genera siniestro, entonces va a buscar si ya existe un siniestro abierto para ese paciente. Si no, pues va a crear uno nuevo.
Dado el caso que exista uno o más siniestros abiertos, el sistema le va a arrojar una nueva pantalla donde le va a indicar los números de siniestros que tiene abiertos para que el usuario o el admisionista seleccione a cuál quiera amarrar esa admisión. ¿Listo? Eso para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces continuando con el cronograma, nos encontramos que seguimos con el tarifario de empresas y el copiado de tarifarios. ¿Qué pasa? Como nosotros en algún momento hablamos cuando se creaban los contratos, que tenemos 4 tipos de tarifarios, ¿no? El SOAT, los 2 de LIS y tarifario empresa. Nosotros podemos contratar con una empresa que no sea como tal una empresa de salud, ¿sí? Sino digamos con Ecopetrol, con otras empresas que nos quieran comprar como tal los servicios. Y ellos tienen sus propias tarifas. Entonces nosotros creamos esas tarifas propias o tarifas de empresa. ¿Cómo hacemos para crear esa parte? Entonces, tablas, facturación, lo primero que tenemos que hacer es crearlo como una marca. Entonces, como hay marca SO1 para SOAT, I04 para IS 2004, entonces pues es crear una marca como tarifario empresa, que en este caso sería la T01. Mira, aquí ya está creada una como T01 y son para los procedimientos de Medimás. ¿Sí? Entonces son como se indicaba tarifas que no se manejan dentro de los tarifarios ni SOAT ni IS, sino son tarifas fijas. Entonces las creamos como marca T. Entonces T01, T02, T03, dependiendo cómo las queramos crear. Entonces, como ya hemos visto marcas, simplemente es crear el código y el nombre de la tarifa. Y luego de eso, ¿qué debemos hacer? Pues crear las referencias en la tabla de referencias. Entonces, así como tenemos el SO1, aquí en este caso tenemos el I04, entonces sería crear la misma pero con el tarifario T01 en tabla de referencias. Entonces ya el laboratorio, que en este caso es I04, no sería I04 sino la que acabamos de crear, que sería la T01, con las mismas los mismos parámetros, las mismas condiciones que vimos cuando creamos un servicio, que tenga un código de referencia, la presentación, la descripción del ítem. El tipo de tarifa ya no se manejaría por puntos fórmula, sino por valor en pesos, que fue lo que hablamos cuando se crean las referencias, ¿sí? Y pues el valor que se va a manejar, el valor de venta. Y si es un servicio, que normalmente aquí por ese tipo de tarifarios se van a manejar son servicios. Entonces estatus servicio, y si de pronto hay un bien, pues entonces estatus como bien. Y recordamos que el estatus servicio no me va a afectar el inventario, no me va ni a aumentar ni a disminuir mi inventario, pero el estatus bien, sí, es el que nos va a permitir ver las cantidades que tenemos de cierta referencia en el sistema. Nosotros podemos hacer copia de tarifario, es decir, ya tenemos un tarifario T01 creado para Medimás procedimientos, pero queremos crear otro parecido con las mismas referencias, por decirlo así, para otra entidad. Un ejemplo, Salud Total Procedimientos, también tienen sus tarifas establecidas, son diferentes a las de Medimás, pero digamos que se van a manejar los mismos procedimientos. Entonces queremos copiar el tarifario y queremos hacerlo masivamente, no una por una. Entonces, ¿qué hacemos? Tablas, facturación, y por acá hay algo que dice copiar tarifario. Entonces me pregunta, aquí me dice copiar tarifario completo desde el T01, que sería hasta ese TO, no, claro, no fue como TO1, hacia qué otro tarifario. Entonces para eso tendríamos que tenerlo creado, ¿no? Entonces hagamos la prueba completa con el todos. Tablas, marca, T01,
TO2 Ecopetrol. Ecopetrol. S.A. Entonces queremos copiar, pero aquí me quedó mal. En ese lado, como vamos a, por ejemplo, ir a la tabla de contrato, copiar, en la tabla de contrato no tiene la parte de copiar el contrato y luego lo que Es que una cosa es el contrato y otra cosa son las tarifas. Una cosa es o sea, nosotros tenemos que crear el contrato para Medimás y el contrato para Ecopetrol, ¿sí? Pero acordémonos que de lo que estamos hablando es del tarifario como tal, o sea, de las referencias que pertenecen a ese tarifario. Entonces nosotros podemos tener varios procedimientos creados para Medimás con el TO1, que en este caso está creados como TO1. Si son todas las referencias que voy a poder consumirle a ese contrato, ¿ya? Entonces, como ya creamos Ecopetrol, digamos como contrato, y lo vamos a asignar al tarifario TO2, que es el de empresa, entonces él también necesitaba ese tipo de tarifario para poder ser consumido. ¿Listo? Entonces por eso son cosas diferentes. Entonces, miremos una cosa primero acá, facturación, a ver si ya hay alguna creada, tabla de referencias, para ver cómo queda, marca, TO1, no hay ninguno. Entonces, creémonos uno a raíz de un SOAT, SO1. Cualquiera. ¿Sabes de lo mamón? Que como va a crear la referencia, lo que les decía, le toca poner, ahí está creando todo otra vez, ¿no? Pues copia, pero de todos modos va a ser un trabajo muy largo. Eso es para, pues hasta lo que entendió, ¿no? Es para crear todos los servicios que se le van a prestar con ese tarifario. Con ese tarifario. ¿Sí me entiende? O sea, que vamos a hacerle consultas, operaciones, estancia, todo eso y... Mire, por lo menos, copiar registro. Entonces vamos a hacerlo con el primer tarifario, TO1, ¿cierto? Que es el de Medimás Procedimientos. Dejémosle la misma referencia, tiene el mismo nombre, es un no quirúrgico, ¿sí? Acá recordemos que es un procedimiento diagnóstico quirúrgico. Puntos fórmula, no, sería valor en pesos, porque ya es un tarifario fijo. Entonces pongámosle cuánto puede valer, pongámosle 120.000 para hacer la prueba. 120.000. Servicio convencional. Acá que me hace falta la retención, que es importante. El código contable para la parte de la interfaz. Ya en estatus ya estaba como servicio. Listo, ya nos quedó copiado nuestro tarifario, o sea, digamos nuestra referencia. Entonces podemos tener varias referencias para el tarifario T01. Si buscamos de todas formas para salir de la duda, TO2, no tenemos ninguna, ¿verdad? Entonces vamos a mirar lo del tarifario. Entonces, tablas, facturación, copiar tarifario, simplemente le digo que me copie todo lo del TO1 al TO2. ¿Listo? Guardamos. O sea, si tenemos 100 referencias, él me copia las 100 referencias de una vez con el tarifario T02. Tal cual como están en el T01, simplemente le cambia como tal la marca. ¿Sí? Entonces, si vamos a buscar, ya debería aparecer el TO2. ¿Listo? Entonces ahí lo único que nos tocaría hacer, ¿qué es? Modificarle los precios. Pero esos precios se pueden modificar masivamente, que es el otro tema que vamos a manejar. ¿Listo? Ahí, perdón que me adelante. Ajá. Ahí es cuando usted va a facturar, cuando usted pone la referencia, es como la marca. O sea, la marca es, para que ella me esté metiendo como en este sistema, lo que yo le decía, para uno facturar, uno escribe la marca, el punto y el CUS, el código CUS. Entonces, donde yo voy, cada contrato tiene esa referencia. Entonces, si sabemos que para los SO01 punto, escribe uno el CUS del procedimiento y ahí ya le sale el precio que va enlazado con esa referencia. Exactamente. Sí. Entonces, sí, recordemos que en el contrato nosotros siempre lo casamos, por decirlo de alguna manera, con un tarifario.
¿sí? Y uno le coloca qué marcas va a coger. Entonces, si nosotros creamos el contrato Ecopetrol, le decimos que va a ser con tarifario empresa y que además de eso el tipo de tarifa va a ser el TO2. Entonces, todas las referencias, cuando uno vaya a hacer el consumo y uno vaya a filtrar, él le filtra todas las TO2. Recuerdan que cuando miramos el contrato nosotros les dijimos, si no está en esa lista no les va a aparecer en el filtro, ¿sí? Entonces ya les muestro nuevamente dónde es. Entonces de esta manera yo puedo copiar todo mi tarifario y me ahorro gran trabajo, porque puede ser que yo en algún momento vaya a manejar un ejemplo, por ejemplo, como dicen por ahí, nosotros vamos a manejar con Medimás tarifario SOAT, pero vamos a manejar algunas tarifas propias, por decirlo así. Entonces podemos crear la TO1, que fue la que ya teníamos creada, le copiamos varios procedimientos y simplemente es modificarle los precios. No es nada más. Tener en cuenta siempre el tipo de tarifa, porque puede ser que nosotros copiemos de un SOAT y por no darnos cuenta estamos copiando hacia un tipo tarifario empresa, pero le estamos dejando el punto fórmula. Toca entonces eso, cambiárselo, tenerlo siempre en cuenta. ¿Sabe qué? O sea, ejemplo, como contrataron con Ecopetrol y decir, no, vamos a hacer SOA menos el 30. Entonces copio todo lo que tengo de SOA y le modifico el precio todo menos el 30% y listo, ¿no? No, porque usted ahí ya le están diciendo que va a manejar SOAT menos el 30%. Eso usted lo define en el contrato. No, pero yo digo para la referencia. No, porque digamos, no hay necesidad. Gracias. No hay necesidad de cambiarle el precio, de crear nuevas referencias, porque el sistema ya le calcula eso. No, listo. O sea, cuando es directamente tarifario SOAT menos el 30%, yo en el contrato le digo, voy a manejar con Medimás tarifario SOAT, pero va a ser menos el 30%. Entonces, apenas se consuma una referencia de SOAT, el sistema automáticamente le va a restar el 30%. ¿Ya? Esos casos es cuando, digamos, el contrato dice, bueno, vamos a hacer SOAT menos el 30%, pero quiero que los medicamentos los vamos a manejar a esta tarifa. El acetaminofén a 1.000 pesos, el adipirona a 2.000 pesos, sí, ya son precios fijos. Entonces ahí sí tendríamos que revisar cómo crear un tarifario estándar con un valor ya fijo. Claro. Es en esos casos. Porque inclusive cuando nos dicen, que fue lo que vimos en los contratos, cuando nos dicen, bueno, yo les voy a manejar el SOAT menos el 30%, pero los medicamentos los vamos a manejar SOAT menos el 20%. Acuérdense que tenemos algo ya que se llaman excepciones. Entonces, por medio de este código de facturación, es que yo enlazo allá esa parte de las excepciones. Yo puedo decir, venga, entonces los medicamentos me los van a pagar menos el 20%. Entonces, allá en excepciones coloco el código de facturación que deberían ser medicamentos, porque pues si se crearon bien las referencias desde un principio y quedaron estipuladas que que todos los medicamentos están con el código de facturación de medicamentos, entonces voy a poder hacer las excepciones correctamente. Y el sistema ya va a saber, en el momento en que me vaya a liquidar o me vaya a consumir, todo lo que sean procedimientos me les va a quitar el 30%. Y todo lo que sea o pertenezca a los medicamentos me les va a quitar el 20%. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a crear un nuevo tarifario, es cuando son tarifas fijas. ¿Vale? Hasta ahí. Sí. Listo, entonces les indicaba que yo puedo copiar de un tarifario a otro, como pudimos ver con anterioridad. Pero ¿qué sucede? Que los precios, las tarifas pueden cambiar, ¿cierto? Entonces yo puedo actualizar los precios masivamente. ¿Cómo hago eso? Entonces, primero tendría que sacar un archivo Excel con las tarifas que necesito modificar, los precios que necesito modificar. Como aquí cuando uno precisamente coge algo que puede dañar y le queda en la mano. Listo, entonces como les indicaba, uno también puede actualizar los precios masivamente, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos, digamos, sacar un listado primero de las referencias que queremos actualizar, de los precios que queremos actualizar, entonces
entonces podemos sacar un archivo Excel. Entonces, en la impresora mandamos a imprimir por marca, referencia, presentación, línea, grupo, subgrupo o estatus. Entonces podemos mandar a imprimir todas las, o generar un reporte por todas las referencias, por una marca en específico, que en este caso pues vamos a hacer la prueba con la T01, la TO1, que es pues la que hemos estado trabajando. ¿Listo? Entonces marca TO1, lo podemos ordenar por código, por nombre, por líneas, y le decimos que lo vamos a guardar en archivo, que va a ser formato Excel, y le damos a imprimir. Importante tener siempre en cuenta y siempre recomendarle a las... Buenos días. Toca recomendarle siempre a las personas que generen reportes Excel que no lo hagan a la carpeta de arranque. Y para nosotros es Gema 10A. Eso es primordial. Eso es algo que debemos recalcarle desde un principio. Es importante crear una carpeta en la raíz. Exacto. Ya cuando estemos allá hay que crear una carpetita que se llama reporte en el disco local, sí. Y ahorita, o en el mismo disco, en la misma raíz. Sepa que no sature nada dentro del no tenga nada. Para que sea propio de la máquina. Propio de la máquina. Listo. Entonces en el C y le queda una carpetita y le enseñamos la ruta de cómo buscarla. Sí, es importante porque cuando vamos a mirar o hacerle algún mantenimiento a la carpeta de arranque, vemos un poco de archivos de Excel. Y a pesar de eso la gente es muy cerca. Sí, donde primero encuentran es donde primero lo guardan. Entonces, digamos, en este caso yo la creé dentro de la raíz. Pero pues como dice el ingeniero Miguel, ya es decisión de ustedes si lo quieren hacer dentro de la raíz propia del servidor o pues cada uno en su equipo en el disco local, sí. ¿Listo? Importante como siempre, como les hemos recalcado en varias ocasiones, que el archivo o la carpeta no tenga caracteres especiales, que no sea tan larga la ruta y que no tenga ningún espacio. ¿Listo? Entonces en reportes yo puedo crear un Excel, le pongo el nombre, en este caso TO1, listo, entonces el sistema me genera el archivo Excel. ¿Sí? Con la información correspondiente o con el filtro que nosotros hayamos seleccionado. Eso es con el fin de ¿qué? De poder actualizar los precios. ¿Por qué? Porque en el momento, aquí en la página o en el formulario de referencias, específicamente en el botón subir referencia, ¿sí? Él me indica, el archivo de Excel debe ser versión 5.0 anterior y tener la siguiente estructura: marca, referencia, presentación y los 6 precios que vamos a que podemos llegar a manejar. Eso es para actualizar los precios masivamente. ¿Listo? Perdón, entonces como ya está el Excel, modifica uno por uno y lo sube ahí y listo. Por eso se saca el Excel, porque se supone que nosotros ya tenemos una estructura. La tabla tiene una estructura definida. Entonces la idea es que se respete y se maneje esa estructura. Entonces simplemente... Porque el Excel está diciendo qué estructura y qué columna debe tener. El orden que están ahí. El orden en que tiene que ir... Con esa estructura él la sube, no le sube más campo ni más adicional. Entonces lo Que demás que necesita tiene, la marca, la Excel, referencia y la presentación. lo borra. Listo, entonces pues acá como pudimos ver, nosotros ya tenemos el archivo, simplemente es borrar los campos que no necesitamos. Listo, entonces nos indican que tienen que ser el PB1, PB2, PB3, PB4, PB5 y PB6. Ya incluido el IVA. ¿Sí? Pues digamos que en Salud casi no maneja mucho IVA, pero si llegan a haber productos antes de IVA, con IVA incluido y si antes de IVA, ya es con IVA incluido. Se encarga de echarlo para atrás cuando lo sube. Sabes que obviamente uno creará una cartilla, cuando él exporta ya. No, la exportación se hace por cartillas, ¿no? O también se puede hacer por cartillas, ya les explico por dónde pueden generar la cartilla. Se crea una cartillita con la información necesaria. Igual en las cartillas hay algo adicional y es que uno puede seleccionar unos campos, pero el sistema necesita
otros adicionales que son obligatorios. Así no los seleccione uno, él los exporta. Ya igual ahorita revisamos. Entonces sería este, y la idea es que vaya también sin... No sé si ahí haya necesidad de que lleve el rótulo. No, creo que no. Entonces marca, referencia, presentación. Eliminemos este rótulo. Lo importante es saber que está precio 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ya no vale 120.000, sino digamos que vale 200.000. Listo. Le podemos quitar todo eso. Cuando ustedes quieren que un precio no cambie, lo dejan en cero. ¿Sí me entiendes? Si en una lista vienen 200 productos, pues, y en el momento de la actualización algunos de esos siguen iguales, pues obvio, una es dejarle el mismo precio, pero otra es dejarle el precio en cero, que chequea cuando el precio está en cero y no lo sube. Ok, queda con el que estaba anterior. Ajá. 0. Entonces como... Pero no, mira, No, sí. Es en el 5.0. Entonces como decían allá en las especificaciones de subir archivos de referencia, entonces nos indicaba que era un libro de Microsoft Excel 5.0, ¿sí? no salió. Y con un nombre pues puede ser el mismo. ¿Listo? Entonces ya teniendo este archivo, lo que hacemos es en selección archivo de importación, buscamos la ruta, que en este caso dijimos que iba a ser en la raíz Z, reportes, T01, TO1 y le doy proceso de importación terminado con éxito. Ahorita busquemos. Entonces ahora busquémosla, nombre no referencia, marca TO1, aplica condición, Ya salen 200. la selecciono y ya me aparecen 200.000 y 180.000, que fueron los dos precios que modificamos en el reporte de Excel. ¿Listo? Se apaga. Listo, entonces de esta manera podemos actualizar los precios. Entonces, bueno, como les indicaba un guío, yo puedo generar el Excel desde acá directamente, desde el formulario de referencias, o lo puedo generar con una cartilla. Pero ahí digamos que el proceso... Entonces, para generar una cartilla de la tabla de referencias, lo tenemos que hacer es por el principal, gema administrativo, por el gema administrativo. Listo. Entonces, no sé si en el momento en que vieron inventarios les explicaron que también la referencia se puede crear por el módulo de producto terminado. Ya lo revisamos por el módulo de salud, ¿no? En el módulo de producto terminado también podemos observar las referencias, podemos crearlas, editarlas, todo el mismo funcionamiento. ¿En dónde? En tablas, referencia, adición y edición. ¿Listo? Sí. Es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia aquí en producto terminado? Que yo puedo generar cartillas. ¿Qué son las cartillas? Las cartillas es un proceso que tenemos en Gema para darle la facilidad al usuario de que él mismo cree el archivo Excel que desea obtener. Como nos pudimos dar cuenta anteriormente, yo mandé a imprimir toda la tabla de referencias, me aparecieron todos los campos, pero yo puedo definir en una cartilla de referencias que me salgan dichos campos nomás, que no me salga toda la información que no necesite. Entonces, ¿por dónde? Tablas, referencia, armado de referencias. ¿Listo? Entonces me aparece el siguiente formulario, que es el generador de reportes. Entonces, debo crear una cartilla, debo colocarle un código. Allá referencias. Yo puedo seleccionar cuáles son los campos que deseo, ¿sí? Dependiendo de lo que yo pase por allá. Exactamente, es correcto. Entonces, acá están la lista de los campos disponibles, o sea, los que pertenecen como tal a la tabla de referencias. Acá van a quedar los campos elegidos
son los que yo quiero que me aparezcan en mi reporte, y además de eso puedo darle un ordenamiento para que una vez en el archivo Excel me salga ordenado, ya sea por marca, por nombre, por línea, por lo que se desee. Entonces, en el caso de lo que estamos viendo, que es la actualización de precios masivamente, entonces yo necesito solo la marca, la referencia, la presentación, el precio 1, el precio de venta 2, el 3, 4, creo que es el 5 y el 6, que son prácticamente esos dos. ¿Listo? No necesito nada más. Entonces, primero, cuando es una cartilla nueva, yo debo guardarla antes de utilizarla. ¿Listo? Es lo primero que debo hacer. Ya después de que me aparezca en la parte superior, que es donde tengo todo mi listado de cartillas, yo puedo seleccionarla, debo escogerla y ahí sí modificarla. Entonces, ¿por qué me pasa así? Ahí están. Entonces, lo que prosigue es indicarle una condición. Entonces, igual, puedo mandarla por todas las marcas, que es lo que estábamos hablando, que no es recomendable. Si vamos a generar actualización de precios masivos por diferentes marcas, pues tratar de sacar los listados segmentados, ¿sí? Por cada una de las marcas. Entonces, en este caso vamos a sacar la otra, la TO2. ¿Listo? Aplica condición. Después de que le genero la condición, entonces puedo generar el reporte. Entonces, en el reporte, lo mismo, le digo guardar en archivo, formato Excel, y tengo que cargarle un nombre del archivo. Para eso le doy en este botón que dice Win y la generamos ahora nuevamente a reportes. Aceptar, imprimir, sí, aceptar. Bueno, como se pueden dar cuenta, el archivo nos salió marca, referencia, presentación y los 6 precios, pero nos apareció además de eso un nombre de marca y un saldo. ¿Qué sucede? Como les indicaba hace un momento, en las cartillas nosotros internamente le agregamos campos adicionales que pide el usuario, que de pronto en algún momento nos dimos cuenta que era necesario que aparecieran. Entonces, así no los seleccionemos, ellos van a aparecer en ese listado. Simplemente es eliminarlos. ¿Listo? Si no los necesitamos. Y de esta manera, pues obtengo el esquema que me solicita el formulario de las referencias para poder actualizar los precios masivamente. Entonces, hacemos lo mismo. Eliminamos el encabezado, le cambiamos los precios. Digamos que estos ya son 150.000 y acá les vamos a colocar 135.000. ¿Listo? Nuevamente les recuerdo, debe estar creado, el tipo de formato debe ser libro de Microsoft Excel 5.0. ¿Listo? Y un nombre sin espacios, sin caracteres especiales. Y de nuevo vamos a la parte de referencias, edición, subir referencias, selecciono la ruta del archivo y actualizo mis referencias. Ahí aparece 150.000 y 135.000 pesos. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a la parte pues de cartilla, que lo vimos así para la parte de referencias, o lo de actualización de los precios. Cuando actualizan los precios, en vez de los campos individual, ¿cierto? ¿Cómo así? Por ejemplo, la votación. No, sí, por eso es que ese es solo ese esquema. ¿Listo? O sea, por eso se especifica
que el esquema tiene que ir marca, referencia, presentación y los precios, porque lo único que se quiere hacer en ese caso es actualizar precios, no se va a actualizar nada más. Él simplemente necesita la marca, referencia y presentación. ¿Para qué? Para ubicar el medicamento o el servicio. Y se necesitan los precios, que pues son los datos que se van a actualizar. ¿Listo? Listo, entonces con eso abarcamos la parte de siniestros, tarifario empresa, copia de tarifarios y actualización de precios. Lo siguiente a revisar sería la parte de los precios especiales, algo que ya habíamos visto en su momento hasta una parte, pero pues ya vamos a abordar más el tema a fondo. ¿Listo? Entonces, para precios especiales tienen que existir tres cosas. Revisémoslo por acá, por salud primero. Entonces, para la parte de los precios especiales debemos configurar los clientes que van a manejar precios especiales. Entonces, para eso, ¿a dónde vamos? A tablas, facturación, tabla de clientes. ¿Sí? Ya después de que ubiquemos cuáles son los clientes que van a manejar los precios especiales, entonces debemos buscarlos, modificar, y acá en la parte inferior donde dice precio especial le debemos colocar 1, que hace alusión a que ese usuario o ese cliente me va a manejar precios especiales. Digamos, eso es para el caso que hablamos ahorita de lo del tarifario SOAT, ¿sí? Entonces con Medimás yo voy a manejar tarifario SOAT, pero vamos a tener unos precios especiales donde me van a decir, es que usted me va a manejar este tarifario a tal valor. O también en el caso del SOAT, porque digamos yo voy a decir, bueno, vamos a manejar el tarifario menos el 30, pero el tarifario SOAT para el procedimiento de recesión, o bueno, cualquiera de los procedimientos, lo vamos a manejar es a esta tarifa, a este precio especial. Entonces, para no crear otra referencia, porque la referencia está creada como SOAT, pero para no cambiarle el valor de puntos fórmula ni cambiarle el valor que normalmente lleva, se crea ese precio especial y ya el sistema respeta eso y ya no le va a importar que le quite el 30% o que allá tenga puntos fórmula, simplemente va a validar que esté creado como precio especial. Entonces, primero definir que el cliente maneja precios especiales. ¿Listo? Hagámoslo con Medimás. Con este. Entonces Medimás me va a manejar precios especiales. Luego de eso, el contrato también debe decir que maneja precios especiales. Entonces, en contratos con EPS, los contratos de Medimás, digamos que este, que es SOAT, me va a manejar precios especiales. Acá en la parte inferior también, debajo del grupo de atención especial, precios especiales, le digo que sí me va a manejar precios especiales. ¿Listo? Tiene que ser en todas partes, tanto en clientes como en contratos. Para que me funcione tienen que estar los dos. ¿Listo? Y por último, ¿qué nos hace falta? Pues crear esos precios especiales. ¿Por dónde creo eso? Entonces, ¿o dónde los defino? Los defino por el principal, por el módulo principal. Entonces ingresamos a Gema administrativo. Listo, entonces es por Gema administrativo en el módulo de cuentas por cobrar. O el módulo de cartera, que también es conocido como módulo de cartera. Listo, luego vamos a tablas, precios especiales y vamos a adicionar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Entonces, adicionar, primero seleccionar el cliente. Entonces podemos buscarlo por ID de cliente o por nombre. Aquí vamos a hacer la búsqueda por el nombre. Medimás, ¿cierto? Selecciono el
el tercero y luego puedo buscar la referencia. Vamos a colocar una SO1. Entonces digamos que abdomen, esto es un examen, ¿cierto? Un procedimiento, Luis, que tenga por ahí. Entonces, 471, La primera. apendicectomía. Listo, entonces busco la referencia y le coloco el valor, lo que me lo van a cancelar. Que le van a pagar. Exactamente, digamos 120.000. Y eso es todo. Solo para eso no varía nada. Nada variante, solo para ese, o sea, ese es tarifario SOAT. El SOAT me lo van a pagar menos el 30%, ¿cierto? Pero si el cliente maneja precios especiales, el contrato maneja precios especiales y la apendicectomía está creada como precio especial, entonces a él no le importa que tiene que quitarle el 30% ni nada, simplemente le va a cargar los 120.000. ¿Listo? Nosotros también podemos importar una lista, o sea, nosotros podemos tener la lista de precios especiales Y subirlo. y subirla. Entonces acá tenemos el importar lista de precios y me dice lo que necesita. ¿Cómo? ¿también masivo? Masivamente, mire, aquí nos dice cuál es la estructura que tiene que tener. Tercero, ONIT, marca, referencia, presentación y el precio de venta. Entonces, podemos generar en un archivo también una cartilla de referencias. Solamente vamos a seleccionar un precio de venta, pero la primera columna que tiene que ir es el NIT del tercero. Mire, ahí está la estructura. Tercero o NIT es la primera columna. La segunda va a ser marca, referencia tercera, presentación la cuarta y el precio de venta, pues el valor al que me lo van a cancelar. El especial. Exacto, el precio especial sería nuestra última columna. Y de esa manera puedo subir los precios especiales masivamente. Pequeño error aquí tenía. ¿Listo? De esa manera podemos crear y asignar precios especiales por cliente. Se pueden exportar y se pueden importar masivamente también. No sé si tengan alguna inquietud, alguna duda. ¿No? Luis Fer. Don Miguel, ¿usted maneja también la parte allá de precios especiales? ¿Se acuerdan de nuestra pregunta de este año? El año pasado antes de terminar. Creo que sí.